Rivadavia y Alvear, los dos logistas por excelencia que actuaron encuadrados en los intereses de Inglaterra, en contra de nuestro país. Inglaterra quería desde el principio fragmentar al Río de la Plata. Inglaterra buscaba la ruptura geopolítica del Río de la Plata. ¿Por qué? Primero de todo hay que tener en cuenta que cuando los ingleses invaden Buenos Aires en 1806, la contraofensiva popular argentina sale desde la ciudad de Montevideo y desde la ciudad de Colonia. Y eso los ingleses tomaron nota porque cuando vuelven en 1807 lo primero que hacen es ocupar Montevideo, después ocupan Colonia y desde ahí se lanzan a Buenos Aires. Entonces los ingleses identificaron que había que separar a Buenos Aires de Montevideo, a Montevideo de Buenos Aires. A partir de ahí hay otro tema, y es que los ingleses buscaban penetrar con su invasión económica de mercancías de su revolución industrial, esas mercancías que producían con las máquinas a vapor de su revolución industrial y que arruinaban la producción artesanal de nuestras provincias. Ellos querían entrar libremente, como en su casa, entrando y saliendo por el río de la Plata, por el río Paraná, por el río Uruguay, para llegar hasta el corazón de América del Sur, hasta llegar a Asunción, ¿sí? Asunción del Paraguay. Entonces querían, pretendían que ese navegar de los ríos no estuviera controlado por ningún estado soberano. En ese sentido apuntaban a que los ríos interiores de Sudamérica, en este caso de las Provincias Unidas de Sudamérica, fueran de libre navegación, es decir, de que los ingleses pudieran ir y venir a su antojo, invadiéndonos con sus mercancías. Entonces, lo primero que identificaron es que esa ruptura geopolítica del Río de la Plata a la que aspiraban era a separar la banda oriental de la banda occidental del Río de la Plata, a separar Montevideo de Buenos Aires. Desde el vamos los ingleses apuntaron a crear un país independiente en la banda oriental y un país independiente en la banda occidental, un país independiente en Buenos Aires y un país independiente en Montevideo. Por eso Alvear, que actuaba según las órdenes de Inglaterra, le ofrece a Artigas la separación completa de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Artigas rechaza de plano esa propuesta maligna, pro-inglesa de Alvear. De hecho, cuando Artigas lo van a buscar después de la separación de la banda oriental del resto de sus hermanas, Artigas dice: yo ya no tengo patria. No quiso ir a Montevideo a oficializar un separatismo que iba contra el sentido, la identidad de patria, la conciencia de patria que tenía el gran José Artigas. Después Rivadavia, actuando según las órdenes inglesas, se había ganado la guerra contra Brasil, que pretendía ocupar y someter a su dominio la banda oriental, y a pesar de haber ganado la guerra contra Brasil, cuando ya había políticos brasileños en Buenos Aires preparados para reconocer su derrota, lo que implicaba directamente la reincorporación de la banda oriental al conjunto de las hermanas rioplatenses, Rivadavia retiró el ejército vencedor en la guerra contra Brasil, dejó aparte a la banda oriental, que cayó en manos de la política inglesa, que tenía por consigna que fuera un país aparte, la banda oriental, y además, por si fuera poco, también en consecuencia con las órdenes de Inglaterra, utilizó el ejército que volvía de la guerra contra Brasil para dar el golpe de estado contra Dorrego, a quien la logia le ordena a Lavalle que lo fusile. Es el método clásico de Inglaterra para dañar el tejido social de un país. Y además enviaron el ejército que venía de ganar la guerra en Brasil, lo mandaron a las provincias para someter a los pueblos. Todo eso según las órdenes y las instrucciones de Inglaterra. Después los logistas ofrecieron también separar a la provincia de Entre Ríos y de Corrientes y formar un país aparte en una nueva etapa de fragmentación. En el norte, los unitarios se fueron a Bolivia y le ofrecieron al dictador Santa Cruz separar y entregarle Jujuy y Salta a Bolivia. Y Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, se fue a Chile. Dijo que él era chileno y dijo que la Patagonia debía ser chilena. Todo esto porque se identificaba a sí mismo como un hombre de la civilización, es decir, un agente de los ingleses. Y fue él quien fomentó toda esa discordia que surge después en torno a la disputa
por la Patagonia entre argentinos y chilenos, entre chilenos y argentinos, por órdenes de Inglaterra. Sarmiento escribía en los diarios chilenos que Chile debía extenderse por la Patagonia y él se ofrecía a ser un diputado chileno por esa región nueva que se iba a incorporar. Así desató el conflicto. El agente inglés que se llamaba Domingo Faustino Sarmiento desató el conflicto entre Chile y Argentina. Tenemos para leer específicamente las resoluciones del Cabildo de Montevideo y de la Junta de Representantes de la Banda Oriental cuando proclama, en el sentido netamente artiguista, con los que siguen Artigas, con Lavalleja y Oribe, la pertenencia a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 20 de octubre de 1823, el Cabildo de Montevideo proclamó que, textual, la provincia oriental ha sido siempre argentina. Claro, ese argentino tiene que ver con la identidad rioplatense en la que se encuadraba Hernandarias. Esa zona del litoral entre Asunción, Buenos Aires, después aparece también Montevideo, todo ese litoral del río Uruguay, río Paraná, río de la Plata, que se llama argentinos a los habitantes de esa zona por el río de la Plata, Plata Argentum en latín, se había encontrado plata que venía del Potosí y se identificaba ese lugar que se llamaba la Tierra de la Plata a los habitantes como argentinos. Y en ese sentido, todos eran argentinos en la región que vivían en el litoral y en el Río de la Plata. Y el Cabildo de Montevideo proclama: la provincia oriental ha sido siempre argentina. Lo dice el Cabildo de Montevideo el 20 de octubre de 1823. Y el 25 de agosto de 1825, frente al intento de ocupación portuguesa desde Río de Janeiro de la Banda Oriental, la Junta de Representantes de la provincia oriental declara que, haciendo uso de su plena independencia, de sus derechos y libertades, decide la incorporación la Banda Oriental de las provincias a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Textualmente, la resolución de la Junta de Representantes de la provincia oriental dice esto, textual: siendo que el voto general, decidido y constante de la provincia oriental era por la unidad con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce, queda la provincia oriental del Río de la Plata, unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada con testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer día de la regeneración política de dichas provincias. El Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica aceptó inmediatamente la reincorporación de su hermana, la Banda Oriental, al seno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta decisión de los orientales, con la Junta de Representantes de la Banda Oriental, con el Cabildo de la Ciudad de Montevideo, retoma la línea de José Gervasio Artigas, el jefe de los orientales, el líder del sistema de los pueblos líder. Mantiene la línea de Lavalleja y de Oribe. Y hay que tener en cuenta que Artigas toma la bandera de Belgrano, azul y blanca, y le traza una franja rojo punzó como símbolo del federalismo, de la autoridad de los pueblos desde la cual se crea la confederación. Y esa franja rojo punzó de Artigas es tomada después por Lavalleja, cuando la expedición libertadora de los 33 orientales para reincorporar la Banda Oriental al seno de las provincias argentinas, Lavalleja lleva su bandera tricolor, la rojo punzó, la blanca y azul. ¿Sí? Y ese rojo punzó federal de Artigas y Lavallejas es el símbolo de la Confederación Argentina creada por Juan Manuel de Rosas en línea con el sistema de los pueblos libres de José Artigas. El rojo punzó, que después también está en los colores, en los símbolos, en las banderas de Hipólito Yrigoyen, que retoma la línea de Juan Manuel de Rosas.